Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris, miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A través del arco iris por las frecuencias de Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Silvia Susana Jacome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Hilda Arelia Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Muy contenta, amiga, en esta hermosa noche jalapeña con calorcito, humedad, ¿no? Y a gusto de que estemos aquí hoy con un invitado muy interesante, como cada lunes. Claro que sí. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a dar los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotros al 817-5115, 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-0477, perdón, 2281-040477. Y por Facebook estamos como Radio V. Y bueno, doy la bienvenida al abogado Irving Bonilla. Él viene de la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, Irving? Bienvenido y buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muchas gracias. Saludo a tu auditorio por la invitación. Muchas gracias, Silvia. Y pues bueno, aquí vamos a estar platicando un poquito. Claro que sí, y podríamos comenzar si nos platicas un poco, Irving, ¿de qué se trata esta Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas? Mira, la Clínica de Litigio Estratégico es un programa académico que se encuentra anidado en el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad. La cocordino con la doctora Jacqueline Jongitud Zamora. Es un programa relativamente de reciente creación. Fue autorizado por el Consejo Técnico en junio del año pasado y en febrero de este año iniciamos formalmente labores. En marzo realizamos la interposición ya de los primeros asuntos. Es un programa académico que tiene incidencia en 3 ámbitos principalmente: en la docencia, en la investigación y en la vinculación. Contamos con con varios programas de estudio para un equipo de alumnos de la Facultad de Derecho y de programas de posgrado afines a derechos humanos específicamente, en los cuales pues, nos dedicamos a cultivar 3 líneas específicas de generación y de aplicación de conocimiento: el derecho a la educación superior, el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación por identidad de género, orientación y expresión de género. Oye, pues qué interesante que estén surgiendo estos espacios dentro de la UV. De alguna manera entiendo que pues en espejeo de lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Todavía recuerdo un foro en el que estuvieron varias voces que representaban lo legal, ¿no? Y bueno, específicamente, por ejemplo, fue el tema de la interrupción legal del embarazo, y por ahí salió el tema de la sexualidad, y por ahí salió el tema del derecho y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo inclusive nosotras como sexólogas a veces, en muchas ocasiones, la teoría que aprendemos se queda atrás, ¿no? Y cuando estamos en la realidad, trabajando con las personas, con la sociedad, con la comunidad, pues la diversidad se hace evidente, ¿no? Y entonces me parece que nuestras áreas tienen que empezar a nutrirse, empezar a moverse, a cuestionar y a construir nuevos paradigmas en las áreas que nos mencionas, ¿no? Investigación, docencia, para atender lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues me parece como que la propuesta entonces de la clínica atiende lo que vemos en la sociedad y en la comunidad que se hace necesario, y me imagino que entonces el derecho tiene que empezar a deconstruirse, ¿no? Atendiendo a esto que miramos. La Clínica de Litigio Estratégico es una manera de enseñar a aprender. En este momento los alumnos están siendo sujetos de un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 5 cursos que se plantearon para todo este año. Dentro de esos cursos, bueno, hay protección nacional e internacional de derechos humanos, juicio de amparo, etcétera, ¿no? Bueno,
Estos alumnos, una vez que cursen estos 5 programas que se encuentran inscritos en Profa, lo que va a hacer es que, bueno, se vaya a realizar un primer filtro para poder nosotros elegir a ese equipo de litigio que va a hacer el frente de la clínica de litigio estratégico, aun cuando en este momento los asuntos por los estemos llevando prácticamente la doctora Jacqueline y un servidor, obviamente acompañado por un cuerpo de asesores estratégicos, en los cuales tenemos académicos de la Flaxo, de la UNAM, de la Iberoméxico, y un cuerpo de docentes en los cuales colabora el Poder Judicial Federal, la propia Universidad Veracruzana y las instituciones que ya les mencioné. También tenemos colaboraciones, o pretendemos en este caso tener colaboraciones con miembros de la sociedad civil organizada, específicamente con organizaciones de la sociedad que coadyuven o que lleven a cabo actividades en materia de estos 3 tipos de derechos específicos, ¿no? Cuando se habla de clínica de litigio, cuando hablamos de clínica, bueno, es un laboratorio que específicamente busca romper lo que decías, paradigmas, de construir para poder construir este aprendizaje, ¿no? Cuestionar la forma en la que las normas se encuentran establecidas, cuestionar la manera en la que los jueces, en la que los operadores jurídicos resuelven este tipo de asuntos o los asuntos de gran calado. Y aquí es bien importante que la clínica jurídica no es un bufet jurídico, ¿no? Un bufet en el cual se da asesorías, por ejemplo, en pensiones alimenticias, no por sonar peyorativo, pero son asuntos cotidianos que llevan a cabo los bufetes jurídicos. En el caso de nosotros, planteamos un asunto, realizamos estas cuestiones de plenarias, estos debates, para ver cuál es la estrategia más importante y sobre todo cuál es el impacto y qué es lo que se pretende obtener como resultado y cuáles son los efectos que nosotros vamos a provocar, ¿no? Esta clínica tiene 2 antecedentes inmediatos dentro de la propia Universidad Veracruzana. El voluntariado social que trabajó la Facultad de Derecho hace algunos años, dentro de la Facultad de Derecho, y el proyecto de reasignación de género en materia de identidad que se llevó a cabo dentro de la maestría en Derechos Humanos el año pasado y que llegó a la Corte y bueno, que obtuvo un muy buen resultado. Esos son las 2 piedras angulares que nos llevaron a sostener la necesidad de una clínica de litigio. En Veracruz es la única en su especie y en México, bueno, ya varias instituciones de educación superior han pugnado por este tipo de modelo. Sí, este caso que se llevó a la corte, bueno, al ratito nos platicarás con más profundidad porque lo seguí muy de cerca y me parece un antecedente fundamental para lograr la garantía de derechos humanos para personas trans y el reconocimiento de su identidad. Pero te escucho hablar de litigios, de asuntos, de derechos humanos, de orientación sexual, de identidades y expresiones de género. Y quiero pensar entonces que, bueno, además de este asunto del que nos platicarás más a fondo, ustedes tienen que ver, por ejemplo, con el tema de discriminación por orientación sexual, de matrimonios entre personas del mismo sexo, de cambio de nombres en el caso de personas transexuales. ¿Por ahí va esta clínica? Uno de los derechos, como les comenté, es el derecho a la igualdad y no discriminación por las 3 acepciones que manejamos. Específicamente, cuando hablamos de orientación sexual, tenemos que, como nuestra capacidad en tanto, en todas las cuestiones que nosotros tenemos humanas, en cuestiones de recursos, se ve un tanto limitada. Lo que viene a pasar es que tenemos que ceñir a ciertos problemas específicos, ¿no? En este momento estamos litigando el asunto de la reasignación de género ante la Sala Constitucional aquí del Poder Judicial del Estado. Es una estrategia diferente a la que planteamos hace 4 años en el asunto que llegó a la Corte, que nosotros hemos dominado Amparo Carla. Y sobre todo se ha pugnado por dejar, tal vez no desprotegido, pero sí un poquito reservado la materia del matrimonio igualitario, aunque ya estamos planteando alguna estrategia para incidir directamente en una nueva forma de obtener esta cuestión del respeto a la orientación sexual para celebrar matrimonios de una manera más rápida, ¿no? Que es a través por ahí de una figura de una suspensión, ya técnicamente dentro del juicio de amparo, pero que estamos justamente todavía debatiendo esta cuestión. Y bueno, ahorita que mencionas esta parte de perspectiva en derechos, ¿no? Como entiendo que
tal vez para parte de nuestros radioescuchas todavía les cuesta trabajo entender por qué ya no es como un extra en el que diferentes áreas o todas y todos debiéramos en nuestra profesión como de manera transversal considerar la perspectiva en derechos, ¿no? Pero desde el área, desde esta parte legal, ¿por qué incorporar, entiendo como parte de esta estructura, una perspectiva en derechos? Creo que deviene también de la transversalidad, o sea, una transversalidad disciplinaria. Siempre, bueno, he partido de la idea en que hemos trabajado derechos humanos, pero desde las coyunturas de las categorías estas que nosotros hemos denominado como sospechosas, y que hemos entendido que la cuestión de indígenas importa a los indígenas, que la cuestión de homosexuales importa a los homosexuales, que la cuestión de migrantes importa a los migrantes, y no debe ser de esa manera. O sea, todas las situaciones que involucren derechos humanos en su calidad de humanos, debe importarnos a los humanos. Entonces, con independencia de en qué rubro, siempre he dicho que me la imagino como en una cajonera, en la cual a fuerza tenemos que estar en alguno de los cajones, y entonces únicamente atendemos al cajón que nos pertenece, y no debería de ser de esa manera. O sea, me parece que en la segmentación de derechos humanos, esta cuestión de la transversalidad irradia efectos a todas las disciplinas de toda el área del conocimiento. El derecho, desde luego, pugnando por hacer lo que le toca, que en este caso justamente lo dice el nombre de nuestra clínica, transformar jurídicamente una realidad. Y también lo hace desde la sociología, desde la psicología y otras áreas. Muy bien, bueno, pues muy interesante lo que estamos platicando. Estamos con Irving Bonilla y vamos a continuar. Pero antes escucharemos esta canción que se llama Diferentes y que nos presenta el grupo Ellos. Regresamos.
Desde el Arcoiris recordamos nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook en Radio V. Y bueno, Irving, pues nos comentabas de este caso que fue, insisto, muy sonado para quienes hemos seguido de cerca el tema de los derechos humanos de las personas trans, que llegó a la Corte. Platícanos un poquito más de qué se trató. Mira, este asunto comenzó hace algunos años, el 8 de enero del 2015. Específicamente acudimos ante el registro civil del municipio de Manlio Fabio Altamirano con un escrito súper sencillo, con fundamento en el 8º constitucional, que es el derecho de petición, en el cual nosotros tenemos la facultad de pedirle a las autoridades algo, lo que sea, ¿no? Solicitamos que se le emitiera a Carla Regina Lara Molina, y digo el nombre porque, bueno, tenemos autorización para dar esa difusión al programa académico, a Carla Regina Lara Molina un acta de reasignación una nueva acta de reasignación para la concordancia sexogenérica, porque ella había sido registrado con otro nombre y con otro género. Durante el paso del tiempo, bueno, no nos contestaron ese escrito. Era obligación del encargado del registro civil contestarnos. No nos contestó. Fuimos al amparo. En el amparo lo obligaron a contestar, y en la contestación nos dice que él no puede emitir el acta de nacimiento porque el procedimiento en Veracruz para realizar esa adecuación de acta es un procedimiento jurisdiccional. Nosotros ya sabíamos que eso nos iban a contestar. Es más, lo que queríamos era que nos contestaran eso. Con base en ello, alegamos que ese no era el procedimiento idóneo, ni accesible, ni eficaz, porque generaba una revictimización para la persona, porque tendría que comprobar ante un juez y verse infringida en su intimidad, a la voluntad de un tercero, ¿no? Cuestión que, bueno, ha sido totalmente prohibida, ¿no? Por tratados, por criterios internacionales. A la par de eso señalamos que la legislación civil en Veracruz lleva contemplado discriminación, tanto discriminación normativa como discriminación indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Y para que quede bien claro para quienes nos escuchan. La discriminación normativa, porque realiza un trato diferenciado respecto a las personas trans con otro tipo de supuestos. Por ejemplo, el reconocimiento de hijos. El reconocimiento de hijos se lleva ante autoridad administrativa. Y entonces, ¿por qué el reconocimiento de una identidad, en el caso de transexuales, debe llevarse ante el Poder Judicial? Son cuestiones homólogas porque en ambos se alteran datos esenciales del estado civil. Por ejemplo, si una madre soltera, y digo, perdón por estereotipar esta cuestión, pero si una madre soltera reconoce a su hijo en su calidad de soltera y luego viene el papá y dice, ¿sabes qué? Sí lo voy a reconocer. Entonces implica una primera acta de nacimiento. Y la que se va a dar con posterioridad ya con el reconocimiento del papá es una segunda acta. Este trámite implica una alteración de sus datos esenciales, que es el apellido. Implica una alteración totalmente de su identidad. No va a ser la misma persona. Sin embargo, esto se realiza ante la autoridad administrativa, directamente ante el registro civil. Y cuando se trata de una alteración de identidad, y digo alteración para que quede bien claro, en el caso de identidad sexogenérica, debe llevarse ante el Poder Judicial. La pregunta fue ¿por qué? Eso, a nuestro juicio, era una discriminación normativa, ¿no? Porque la propia ley estaba regulando dos supuestos equivalentes de una manera distinta, sin justa causa. La otra situación era una discriminación indirecta. ¿Por qué? Porque el procedimiento ante el Poder Judicial del Estado dice que cuando hay una rectificación de actas, o igual en la administrativa, hay una rectificación de actas, debe señalarse ese cambio tanto en el apéndice del libro como en las actas que se vayan a emitir. Situación que coloca a las personas en un alto grado, en un potencial grado de discriminación. Porque implicaría que en cada acto de su práctica cotidiana tuvieran que revelar su condición de transexual. Y ello, por de suyo, pues coloca en un plano de discriminación. Ay, mira, es trans, no, mira, no. Entonces, híjole, digo, viviendo como vivimos en una sociedad todavía en la que nos cuesta este tipo de cuestiones, creo que implicaría una potencial discriminación. Esos fueron esencialmente los alegatos que se plantearon. En una primera instancia, el juez de distrito nos dijo que no, que la ley, el Código Civil,
sí reconoció un procedimiento y que se debería realizar ante el Poder Judicial. Frente a ello, pugnamos por un recurso de revisión, llegó al colegiado, aquí el segundo tribunal colegiado en materia civil, y el segundo tribunal colegiado lo que señaló era que como el asunto era de relevancia y trascendencia y la Corte no se había pronunciado sobre ese punto en especial, sobre cuál era el procedimiento, solicitó reenviarlo a la Corte lo aceptó y bueno, se pronunció sobre ello, ¿no? Dijo que en efecto que esa discriminación normativa que nosotros habíamos planteado era correcta, que la discriminación indirecta también era correcta y que la vía administrativa era la idónea para llevar a cabo los procedimientos de reasignación. Una vía administrativa en la cual debe estar únicamente basado en el consentimiento informado de la persona, o sea, no debe haber injerencia de terceros, no debe requerirse ni peritajes ni pruebas de operaciones ni intervenciones quirúrgicas hormonales. Bueno, y básicamente el procedimiento debe ser ágil, tender a la gratuidad, debe ser inmediato, porque si no, bueno, se potencializa la violación al derecho a la no discriminación. Entonces, básicamente, bueno, fue el sustento que se dio. Y eso fue lo que la Corte dijo, y entonces a esta persona, a Carla, ya se le asignó, se le reasignó legalmente su nueva identidad. Sí. Ahora, solamente para ella, pero otras personas que quieran hacer lo mismo, este antecedente, ¿qué trascendencia puede tener para otras personas? Pues todo, porque de esa resolución del amparo en revisión 1317-2017, lo que nosotros hemos llamado Amparo Carla, se emiten 5 criterios de la Corte. O sea, la Corte emite 5 tesis. En esas tesis más o menos data lo que ya les narré. Esas cuestiones y en efecto por el principio del amparo, que es un principio que se llama relatividad, o sea que únicamente si Carla impugna, la beneficiada directa es Carla, pero bueno, indirectamente hay muchos beneficiados. Cuando llegamos a la Corte y ganamos el amparo, lo que dijimos fue es que Carla ya había abierto la puerta. O sea, ya todo lo demás era peccata minuta, ¿no? Ya lo tenían en la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues obviamente es llevar a un amparo que ya no les va a llevar el tiempo que le llevó a Carla, que fueron 4 años, porque ahora el juez de distrito ya tiene una línea bien marcada, ¿no? Y la línea bien marcada es que el procedimiento de identidad de género debe ser en vía administrativa. Por lo menos en Veracruz o en legislaciones de entidades federativas muy parecidas o parecidas a las de Veracruz, bueno, pues ya tienen una línea muy marcada en ese sentido. Oye, ¿y qué edad tenía Carla cuando empezó este proceso? Carla tenía 24 años. 24 años. Y bueno, escucho toda esta parte del proceso legal y demás y me parece, como lo mencionas, que ella abrió la puerta para muchas otras personas, ¿no? Y me es inevitable preguntarte cómo lo vivió Carla, estuvo acompañada, porque tú me hablas de un proceso de 4 años, ¿no? Y que bueno, en estos micrófonos hemos escuchado testimonios de personas que están siguiendo ese camino y todo lo que se enfrentan y todo lo que están viviendo, aun cuando ya hay como algo que te dé luz, ¿no? ¿Por dónde? Claro. Entonces, me gustaría que nos compartieras para este logro, ¿cómo lo vivió Carla? ¿Estuvo acompañada, familia, económico? ¿Qué implicó todo esto? Mira, fíjate que afortunadamente ese proceso inició como un proyecto de maestría. Fue dentro de la Universidad Veracruzana está la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional. Esta maestría, gracias a un cuerpo de profesores, trabaja mediante proyectos de intervención jurídica, no trabaja mediante la tradicional tesis de grado. Esos proyectos no eliges porque no creo que sea la palabra elegir, pero sí identificas una problemática. Mediante los profesores, pues tú también delimitas una estrategia, ves cómo puedes incidir, todo el mundo da su punto de vista y llevas a cabo el procedimiento, ¿no? Al ser una maestría becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pertenecer al PNPC, entonces, pues yo tenía una beca de posgrado y con esa y también con ello, porque obviamente debe tender a la gratuidad, deben ser, no cualquiera te presta su vida para llevar a cabo un laboratorio, ¿no? Entonces, Carla no le costó ningún peso, pero yo creo que lo económico no es tanto lo importante. O sea, la desesperación es bien importante. Carla durante muchas ocasiones estuvo tentada a desistir. Obviamente nosotros hacíamos como que la labor de convencimiento de tranquila, seguramente vamos a llegar, porque veíamos muy nítidamente que podíamos llegar a buen puerto.
Y así fue, pero también estuvo respaldada por su familia. Su mamá, su papá, su mamá y sus dos hermanos, un hermano y un amigo sirvieron como testigos dentro del juicio. Fueron a entrevistarse con el juez, dieron en efecto, pues verificaron que la identidad de Carla, aunque no debía ser, sabíamos que era pues nuestro conejillo de Indias y teníamos que echar toda la carne al asador, y esa manera nos sirvió como para robustecer nuestro argumento. Entonces, bueno, vivió acompañada de su familia, con suma desesperación, porque por obvias razones me parece que andar en tribunales no debe ser nada padre. Digo, para nosotros pues es nuestro pan de cada día, pero pues para los justiciables no debe ser nada bueno, nada bonito, no estarse... vinimos a hablar con los magistrados cuando llegó el asunto aquí. Pretendimos ir a la corte, pero bueno, por muchas cuestiones no pudimos ir, pero también entendimos que varios miembros de la sociedad civil emitieron escritos a nuestro asunto diciendo la importancia y relevancia que podía tener esta resolución, ¿no? Incluso hubo por ahí una manifestación de colectivos fuera de la corte, manifestaciones que nosotros no incoamos, no animamos, o sea, se dio, vaya, las condiciones se fueron dando. Entonces creo que todo esto también irradió efectos sobre Carla, ¿no? El ver que era pues una punta de lanza. Era ella la que llevaba la batuta y pues nosotros atrás de ella, ¿no? Por obvias razones. Pero sí, o sea, digo, siempre la cara del proyecto igual fui yo, pero yo siempre dije que bueno, que esto era un trabajo colegiado, ¿no? En la cual pues el frente pues era Carla, ¿no? Tan es así que es Amparo Carla. Uh-huh. Ahora, esto no tendría que traducirse, digo, pues por sentido común, por congruencia, para que las y los legisladores de Veracruz pues ya definitivamente legislaran una ley de identidad de género como en la Ciudad de México, como en Nayarit, como en Coahuila y otras entidades? Pues yo creo que ese sería el remedio idóneo, ¿no? Uh-huh. Para una andanada de violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de personas trans. O sea, a veces creo que es dable cuestionarse si la empatía, si el conocimiento de las violaciones no incitan a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, tenemos el precedente. Actualmente la estrategia es distinta. Actualmente la estrategia es lograr mucho más de lo que logró el Amparo Carla. Carla ya tiene su acta de nacimiento, está en el proceso de adecuar el resto de documentos. Igual seguimos con ella. Digo, esto no acaba hasta que acaba. Pero el proyecto que ahora manejamos en la clínica de litigio pues es mucho más ambicioso que el que en su momento fue Carla. Bueno, y de eso nos platicarás regresando de esta pausa, porque vamos a escuchar una cápsula de Lía García elaborada en el Laboratorio de Diversidades de CONAPRED. Regresamos. Todo depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. Pues yo me defino como una mujer transexual, originaria de aquí de la Ciudad de México, activista y artista feminista. Me gustaría presentarme como Lía García porque es el nombre que yo he elegido y por el cual el Estado me ha reconocido. Y también me gustaría presentarme como Sirena porque así es como me conocen y así es como me gusta que me digan también. Pues creo que las diversidades son y somos todas las personas que habitamos este mundo, porque creo que somos personas diversas en nuestro género, en nuestros gustos, en nuestro color de piel, en nuestros ancestros y nuestras ancestras, en nuestros lugares de origen. Entonces creo que las diversidades somos todos, somos todas, y no podríamos pensar este mundo hoy en día sin las diversidades, que somos todas las que estamos aquí vivas. Pues creo que la violencia burocrática dentro de la universidad es muy fuerte. Para las personas trans ha sido todo un reto homologar nuestros papeles, nuestros expedientes dentro de la UNAM, porque desafortunadamente se desconoce que a partir del 5 de febrero de 2015 las personas trans ya somos reconocidas por el Estado mexicano a partir de un trámite ante las oficinas del registro civil y que ya no tenemos que comprobar que un juez aprueba nuestra identidad. Esas son cosas que al ser desconocidas aquí en la UNAM pues hacen más difícil el proceso de homologación y de cambio de datos
personales. Entonces me parece que es una violencia burocrática porque no hay como tal una atención para las personas trans, ni jurídica, ni psicológica, o un acompañamiento también por parte de la comunidad para las personas trans que deseamos ser parte de la comunidad universitaria y pues hacer todo este cambio, ¿no? Esta actualización de género, de nombre, de vida misma aquí en la universidad. Creo que por otro lado también me siento y me he sentido discriminada en algunos momentos dentro de la UNAM por personal de seguridad, por trabajadores, porque al ser una mujer transexual y al estar tan invisibilizado el tema dentro de la universidad, pues nuestros cuerpos se desconocen. Entonces creo también que hace falta que este proceso de concientización, de desmontaje de prejuicios y estereotipos para los y las universitarias continúe. Creo que es un proceso inacabado que siempre debe estar vigente dentro de la universidad para que todos los cuerpos y todas las vidas pues estemos aquí y seamos respetadas, seamos válidas y pues que nuestras voces se sigan escuchando. Estamos de regreso en A Través del Arco Iris. Mandamos un saludo a Caro, Nancy, Tina y Marcela, mujeres feministas, con quien estuvimos hace unos momentos planeando una actividad que ya más adelante les iremos comentando. Y les recordamos también nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentran como Radio V. Y estamos platicando con Irving Bonilla de la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas de la UB. Nos contabas, Irving, acerca de este caso que pues les llevó 4 años, pero que tuvo ahora sí que un final feliz con esta mujer trans que pudo modificar su documentación legal. Pero nos decías también antes del corte que a través de esta clínica están siguiendo otras estrategias que pueden dar también los mismos resultados en menos tiempo. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, en este caso digo, la temporalidad es subjetiva, porque dependemos de muchas cuestiones que son los tribunales. Pero ahorita que nosotros iniciamos con la cuestión de la clínica y nuestro cuerpo de asesores estratégicos, pues determinamos que si queríamos, lo que buscamos es jurisprudencia de esos 5 criterios que nosotros ya logramos. Lo que decíamos, lo idóneo sería pues que la legislatura hiciera su chamba, hiciera su labor, adecuara las normas del Código Civil y en este caso permitiera la identidad, los trámites de identidad de género en vía administrativa. Pero en tanto, pues nosotros tenemos que explorar otras vías. Y lo que buscamos justamente es llegar a la corte nuevamente, volver a repetir la hazaña, pero ahora en 4 ocasiones más, porque necesitamos 5 criterios, el que tenemos más 4 más para lograr jurisprudencia. ¿Cómo pretendemos lograrlo? Mediante una cuestión por ahí logramos obtener a 27 personas de diferentes situaciones, unas de iniciación, es decir, aquellas personas que nunca han tenido un acta de nacimiento e identidad de género, y otras que se fueron a México, realizaron el trámite administrativo y bueno, ahora tienen incluso un conflicto de doble identidad, ¿no? Bueno, digo, peccata minuta. Pero aquí la cuestión es que si nosotros nos íbamos por la misma vía que exploramos con Carla, ya no íbamos a llegar a lo mismo, porque como les dije hace rato, ya no iba a ser el mismo trámite porque la corte ya marcó una línea y lo que queremos es llegar nuevamente a la corte. Entonces se iba a agotar en la primera fase, en lo que en aquel momento nos dijeron que no, pues ahora nos iban a decir que sí. Imposible desobedecer a la corte, ¿no? Ajá. Entonces el juez de distrito nos iba a decir, eso ya no nos sirve. ¿Qué cosa es lo que nos sirve? Entonces buscamos una línea alterna. Dentro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ya no el federal, sino el Estado de Veracruz, hay una sala que es la Sala Constitucional. La Sala Constitucional tiene un juicio que es el homólogo al juicio de amparo en el federal, pero es un amparo local, que protege derechos reservados para la Constitución de Veracruz. Entonces, bueno, decidimos incoar ese procedimiento, presentamos las 27 demandas de reasignación de género, bueno, ya se imaginarán la carga de trabajo que es 27 asuntos de manera diferente, pero aquí la cuestión varía en 2 aspectos bien esenciales. El primero, que estamos requiriendo la emisión del acta de nacimiento por reasignación, la reserva del acta primigenia en el caso de las personas que se fueron a México, y estamos señalando como autoridades responsables diversas entidades gubernamentales, así como los registros civiles de los municipios, porque hay personas de Paso de Ovejas, de Colipa,
de Martínez de la Torre, de San Andrés Tuxtla, de Coatzacoalcos, de Jalapa, de Veracruz. Bueno, tenemos una miscelánea de municipios. Pero el punto es que adicionalmente este juicio permite la reparación integral del daño. Entonces, a través de ese juicio lo que pretendemos es llegar a la corte. Si la sala no nos da todo lo que nosotros pedimos como medidas de reparación integral del daño, que ahorita les voy a comentar más o menos, entonces incoaremos la demanda de amparo directo ante los tribunales colegiados y veremos la posibilidad de que se eleve nuevamente a la corte. Entonces, para que sea la corte la que decida nuevamente sobre el pronunciamiento de fondo. Y de esa manera, pues aplicar lo que aplicó en el asunto de Carla, ¿no? Desde luego el asunto de Carla, bueno, fue nuestra base porque sobre eso construimos todo lo demás. Pero además, esta cuestión de la reparación integral del daño, la corte, la ley la maneja así. Las personas que han sido violadas en sus derechos se les deberá reparar integralmente el daño. En ese sentido, no dice cómo se debe reparar integralmente el daño. Por lo tanto, atendimos cuestiones y criterios de la Corte Interamericana, de tribunales internacionales, de la Ley General de Víctimas y solicitamos diversas cosas. Dentro de por ejemplo, unas de las medidas de restitución, bueno, que se emita el acta. Como medida de rehabilitación, que se pronuncie a favor de que se garantice de forma pronta y expedita el acceso gratuito a programas de educación orientados a capacitación y formación, con la finalidad de paliar la discriminación. Como medidas de compensación, una compensación económica por la situación de violación de derechos humanos. ¿Y por qué hablamos de compensación económica? Porque al haber violaciones, sería imposible meternos en una cámara del tiempo y retrotraer todo hasta el momento en el que nací para que me registren como en realidad. Pero lo que sí se puede es compensadamente y cuantificadamente determinar una cantidad como se hace en el sistema universal y sistema interamericano de derechos humanos. Además, mediante pruebas periciales acreditar que hay un daño moral que requiere tratamiento psicológico si es que así lo requiere, y entonces que las autoridades paguen a esas personas el tratamiento para poder abatir esa situación de discriminación. Como hay satisfacción, una disculpa pública y un reconocimiento por parte de las autoridades en las que vean que en efecto se están violando derechos humanos y un compromiso de no repetir estas violaciones. Una declaratoria de las normas como inconstitucionales y una vinculación al Congreso del Estado para reformar la ley a fin de adecuar esta situación. Además, la publicación de la sentencia, tanto en la Gaceta del Estado como en 2 diarios de mayor circulación del Estado, porque eso permite evidenciar la violación a derechos humanos y de alguna manera pues hacer conciencia de que esas situaciones se cometen, ¿no? Y que no pueden seguir pasando. De manera general es eso. Entonces, a través de esas periciales que las está llevando el licenciado en psicología Abraham de Córdoba, él es el que nos está haciendo los peritajes, muy amablemente accedió a hacernos totalmente gratuitos los peritajes. Creo que es una loable labor porque son 27, una agenda complicada. Además, unas periciales contables para que se determine económicamente esa situación. Y, desde luego, y lo más importante, lograr llegar nuevamente a la corte para que se genere jurisprudencia respecto a estos puntos, ¿no? Básicamente, esa es la situación que nosotros estamos llevando. Hay una situación muy particular respecto a un menor de edad, que el menor de edad es el que viene solicitando la reasignación de género. Él es el que firma la demanda. Él es el que solicita la reasignación. Obviamente sus padres están muy conscientes. Y en ese caso en específico, lo que buscamos es que se declare como una víctima directa al menor, pero además que se declare como una víctima indirecta a los padres, que son también los que han, pues de alguna manera, padecido este camino sinuoso y tortuoso en la búsqueda de la identidad de género. ¿Qué edad tiene? Él tiene 16 años. 16 años. La ley prevé que después de los 14 años él pueda firmar la demanda, y antes de los 14 años sean sus papás o que se le nombre un representante. ¿Y cómo va el caso? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo esperan que Claro, pueda el concluir? 24 de marzo interpusimos las 27 demandas. Ahorita estamos en la etapa de los desahogos de las periciales. Justamente hoy el psicólogo vino a protestar varios cargos para poder desahogar las periciales. Y yo creo que pretendemos que a finales de año tengamos más o menos una visión ya clara de en qué momento la resolución puede estar lista de la Sala Constitucional para poder plantear
los amparos directos en su caso. Oye, cuando hablas de las periciales, ¿a qué te refieres? Porque bueno, anteriormente ya ves que se requería como ciertas pruebas, ¿no? Y demás, ya con visita terapéutica Peritajes. y demás, ¿no? Sí. Para comprobar. No, en este caso las periciales únicamente se refieren a que el perito determine si la persona tiene alguna cuestión que deba atender psicológicamente, y si esa cuestión que debe atender psicológicamente tiene un nexo directo con el caso que estamos planteando. Ya. O sea, si en efecto la situación de la discriminación a la que ha sido expuesta, ajá, y si la condición, y si la cuestión de que no puede acceder a documentación que la acredite como la persona que en realidad se identifica, esto ha generado esta cuestión psicológica que llegara a tener, digo psicológica, no psiquiátrica, psicológica, y que en ese caso pueda ser sobrepasada si requiere tratamiento o no. Si no requiere, bueno, pues no va a haber. Y si el psicólogo determina que sí requiere, bueno, en qué, cada cuánto y durante qué periodo lo requiere y cuál es el monto de cada una de ellas. Claro, o sea, hemos trascendido esa parte como lo mencionabas hace un rato, ¿no? Sí. Como de un tercero validar. Sí, no, mi ya no. condición. Aquí en este caso la cuestión, de hecho no ofrecimos ninguna, ni en sexología, ni en absolutamente nada, ni para determinar, nada, ni médica, ni hormonal, ni nada. Con la finalidad de que es en el consentimiento, y la pericial es en psicología para determinar el grado de afectación si es que lo hubiere. Y si ese grado de afectación, si es que lo hay, si tiene un nexo causal justamente con esta situación potencial de discriminación. Claro. Entonces, a ver, el peritaje es para identificar si hay un daño generado por el contexto a partir de la discriminación y de el violentar mis derechos, ¿no? Esto me parece fundamental, porque entonces a partir de los paradigmas que lo están planteando, y por eso me parece muy importante como hacerlo visible para quienes nos están escuchando, ¿no? Es decir, no es que un tercero valide mi condición, es medir qué tanto mi entorno, a partir de no estar informado, a partir de discriminar, a partir de no reconocer o de no aceptar que estoy pidiéndote que me nombres de una manera, ¿no? Es medir un poco el impacto de lo que hemos generado los que estamos en el entorno, ¿no? Eso me parece fundamental como hacer hincapié visible en este proceso. Sí, en efecto, el objetivo de la prueba es eso, es determinar la incidencia que ha tenido en su personalidad, pues esa situación, y que es sumamente grave. A veces la gente minimiza el hecho de decir, ay, bueno, pues es que es un acta de nacimiento. No, es que es acta de nacimiento en tanto tú no tienes un documento que te reconoce o que te representa como en lo que tú te identificas, en ese momento hay violación sistemática de derechos humanos. Claro. Y es sistemática porque se actualiza a cada minuto y a cada segundo, o sea, no es aislado. Entonces eso es bien importante, porque la violación en este tópico en especial no es aislado, no es menor, no es ajena, es algo que en verdad es una situación que apremia, que no importa únicamente a las personas trans. O sea, yo veo, por ejemplo, la situación de las personas y tú te das cuenta que la situación en la que viven ha incidido demasiado, o sea, muchísimo. Al no tener una estabilidad laboral, al no tener una estabilidad en el derecho a la salud, una estabilidad en el derecho a la seguridad social, impacta en el proyecto de vida, la integridad, bueno, ¿y qué más, no? O sea, todo lo demás. Sí, desde luego, incluso hace un poquito de tiempo, con esta discusión que se ha llevado a cabo de un tiempo a esta parte, porque la Organización Mundial de la Salud tenía todavía en sus manuales de diagnóstico como un trastorno mental lo que conocemos como transexualidad, la disforia de género, ¿no? Hubo modificaciones, pero sigue estando en el manual de diagnósticos. Entonces, la UNAM hizo un estudio muy profundo acerca de esto y descubrió que efectivamente hay personas trans que tienen algunos desequilibrios emocionales, algunas alteraciones emocionales, pero no es por su condición de trans, es por el entorno que se ha generado de discriminación, de violencia, de rechazo, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo lo que señalas, ¿no? Como esta falta de una identidad legal, porque sería el paso básico, claro. Decir, bueno, yo soy una mujer, yo me llamo fulana de tal, tengo derecho a la escuela, al trabajo,
a la salud y no el tener que ir, como lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, como indocumentados en nuestro propio propio país, ¿no? Sí, o sea, básicamente es eso. O sea, creo que llega el momento en el que el derecho se ve rebasado por las necesidades sociales. Y el derecho tiene la finalidad, pues, de lograr el bien común y de satisfacer esas necesidades sociales. Entonces, bueno, creo que los jueces tienen un gran reto. Uh-huh. Creo que no tienen nada fácil también el aventarse algo así, porque también tengo que ser bastante consciente y bastante congruente. Y creo que tienen un muy buen reto, pero también tienen una muy buena oportunidad. Y creo que está en el caso de los magistrados de la Sala Constitucional determinar que esa es una muy buena oportunidad y un muy buen mensaje, porque pues no son 1, ni 2, ni 3 personas las que se ven menoscabadas en materia de derechos humanos por el eje de la transexualidad y la negativa absurda de las legislaturas. Yo creo que con el amparo Carla el año pasado se dio un mensaje contundente a las legislaturas de decir, oye, tu norma, que dicho sea de paso, nuestro Código Civil data de 1932, no se encuentra ajustada a las realidades contemporáneas, ¿no? Y que no creo que sean tan contemporáneas, porque esto no es ajeno, desde tiempos milenarios se conoce de la diversidad. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para sentar las bases firmes del derecho a la igualdad y no discriminación. Sí, y algo que me parece también muy importante es que ya no solo estamos hablando de personas adultas, ¿no? Como en esta parte legal. Cuando tú mencionas a una persona de 16 años y cuando en el trabajo, en lo cotidiano, nos estamos encontrando niñas y niños de 4, de 5, de 8, ¿no? Que justo lo que ustedes están generando de alguna manera también es que a partir de la difusión del proceso que están llevando, de reconocer derechos no solo de adultos, sino también en este caso de niñas, niños y jóvenes, ¿no? De adolescentes. También reconocer esta condición de persona en niñas, niños y jóvenes. Y un poco se ajusta a lo que nosotros estamos observando, que cada vez es más necesario en muchos temas, y en uno de ellos también es su condición, reconocer, más bien aceptar, ¿no? Su identidad, su orientación, y no necesariamente tener que esperar a que legalmente sean un adulto para que les creamos, para que validemos, ¿no? Claro. Sino de alguna manera también darle voz a esas personas, a esas personitas que igual está viviendo diferentes restricciones, discriminación, y que de alguna manera, entendiendo esta perspectiva de derechos, podríamos prevenir, ¿no? Un poco estas conductas, estos actos para ellas y para ellos. Pero lo que me parece como muy importante visibilizar es que está una personita que no necesariamente tuvo que esperar a ser una persona adulta para poder vivir este proceso. Claro. Y también porque, bueno, o sea, digo, si las personas adultas nos vemos en las situaciones cotidianas, ¿no? Ir al banco, pagar. Regresemos ahora a un menor que va a la escuela, que todos los días le pasan lista, que todos los días le dicen Mario, cuando en realidad ella se vive como María, que la escuela la hace o lo hace ponerse un uniforme de falda, cuando en realidad no se siente identificada con esa expresión de género, cuando la hacen formarse dentro de la fila de los varones, cuando en realidad se identifica como una niña. Entonces, eso agrava el problema. Me parece que eso agrava más el problema, porque los adultos somos muy crueles a la hora de dirigirnos a los niños. Entonces, a la hora de imponer nuestra ideología a menores, imponerla y sobre todo adiestrarlos, porque eso es lo que se ve, ¿no? Con látigo se adiestra de pensar de una manera en la cual los menores igual y no lo son. O sea, los menores son un cheque en blanco y nosotros vamos poniéndole pues las premisas que ellos van a transitar mucho más adelante. Entonces creo que ahí está lo grave. Y aquello lo bueno del asunto, bueno, es eso, que el niño dice, yo vivo como niño, yo soy un niño y yo voy solo a luchar por mis derechos. O sea, esa fue la cuestión, porque adicionalmente lo escuchamos y dijimos, a ver, aquí hay 2 estrategias, hay 2 posibilidades, lo que tú digas es lo correcto. Si tú quieres ir, bueno, pues adelante. Y si tú quieres que tus papás vayan por ti,
adelante, o sea, no hay ningún problema. Aquí es como tú lo consideres. Él dijo, no, yo voy. Y creo que esa es una de las cuestiones que, bueno, es un niño muy valiente, muy, muy valiente. O sea, hay gente que no lo, o más bien habemos gente que no lo somos tan valientes a temprana edad. Entonces él ha demostrado mucho ahínco, ¿no? Sí, en este tema de niños, niñas y adolescentes trans, bueno, hay testimonios verdaderamente increíbles y algo que recuerdo que una mamá de una niña trans decía hace algún tiempo en una reunión que tuvimos en la Ciudad de México, dice, es que ¿por qué a mi hija que nació con un cuerpo que la sociedad considera masculino, le cuestionan y dicen que porque tiene 14 años no tiene la madurez suficiente para reconocer su género, y en cambio su hermano, que también nació con pene, pero que se reconoce como hombre, nadie lo cuestiona y tiene 12 años, ¿no? O sea, totalmente cierta esa comparación que hace, ¿no? Cómo menospreciamos la propia decisión o el propio reconocimiento, porque no es una decisión que tome la persona, sino de reconocer. Y bueno, también ya hay buenas noticias, ¿no? Hace poco el Parlamento de las Mujeres en la Ciudad de México llevó al Congreso de la Ciudad de México esta posibilidad, esta iniciativa para reformar el Código Civil y la Ley de Identidad de Género de la Ciudad de México, que solamente permite las modificaciones legales a mayores de edad. Entonces, con esta iniciativa de ser aprobada, por lo menos en la Ciudad de México, ya personas menores de edad también podrán tener esta posibilidad. Ahora, lo que se lleva también como una falsa alarma es decir eso. O sea, digo, no decir lo que tú dices, no, sino decir la cuestión de que vayamos a México, ¿no? Uh-huh. O sea, porque ese es un mensaje bien importante. No sé si recuerdas, bueno, seguramente lo recuerdas, Silvia, que tú que estás muy metida en esto, cuando se reformó la ley para el procedimiento administrativo, primero cuando hubo una reforma para el procedimiento jurisdiccional, que era muy costoso y que además también, bueno, muchos se han agarrado por ahí para cobrar altos costos a este tipo de cuestiones y que dices, híjole, no puede ser posible. Cuando se reforma la ley de identidad de género, muchas mujeres trans y hombres trans de la República fueron a Ciudad de México a realizar el trámite. ¿Qué pasa cuando regresan a sus municipios de origen? Pues no les quieren reservar el acta. Y porque están en todo el derecho las autoridades responsables de no reservárselo, porque no es un mandamiento jurisdiccional, o sea, es una autoridad de un órgano equivalente y no hay norma que así lo permita. Sin embargo, bueno, por ahí se construyó un argumento respecto a ese sentido y se está luchando para que justamente se haya un pronunciamiento sobre ello. Sobre eso hay 14 mujeres trans en Veracruz, por lo menos las que están en el grupo de estas personas que van solicitando la reserva del acta. Pero aquí es bien importante porque aun cuando tengas esa acta de nacimiento, por ejemplo en la Ciudad de México, ¿qué pasa ahora con tu acta primigenia? Claro. Sigues y se te agrava el conflicto porque tienes un conflicto de doble identidad, ¿no? Hubo incluso personas que fueron y por el temor de tener doble identidad nunca la utilizaron. Bueno, entonces ¿para qué fuiste a hacerlo? ¿No? Y nunca tramitaron ni INE ni absolutamente nada. Entonces sigues utilizando el nombre de Mario, aun cuando ya tengas un acta de nacimiento de María, e incluso tu nueva acta de nacimiento en tus documentos, por ejemplo, de primaria, secundaria y preparatoria, no podrás utilizarlos porque no tienes una única acta, sino tienes una pluralidad de actas. Entonces digo, el tema es bastante complejo, ¿no? Sí, cómo no, eso requeriría, bueno, pues ya otro programa, pero el tiempo se nos está agotando y te pediríamos, Irving, en un minuto, ¿con qué te despides? Bueno, pues con el ánimo primero de agradecer, pero sobre todo con el ánimo de decir que estas cuestiones de transexualidad y específicamente los asuntos que estamos litigando en la clínica son totalmente con la finalidad de una transformación jurídica a través del derecho, desde luego, a una realidad palpable, ¿no? Que se busque una mejora, un trastocamiento en esta realidad de personas que durante muchos años, durante casi toda una vida, pues no han tenido voz, ¿no? Y que ahora sea un tribunal quien valide, ¿no? En efecto, una identidad específicamente en este derecho. Muchísimas gracias, Irving. En 30 segundos, Arely, unas palabras finales. Amiga, yo me quedo con esta parte de, me parece que persona trans o no, cada una y cada uno que nos está escuchando, pues también nos toca nuestra tarea, ¿no?
Si te pido que me nombres como Areli, nómbrame como Areli. No necesitas que te muestre mi acta de nacimiento, mi INE. Nómbrame como te lo estoy pidiendo. Claro que sí. Bueno, pues muy interesante la charla. Muchísimas gracias, Irving. Gracias. Y agradecemos también a Joel Bonilla en los controles, Brenda Coronado en la producción, la colaboración de Aldo Camacho en los controles y en la transmisión por Facebook. Y eso es todo, pero tenemos una cita la próxima semana por estas estaciones de Radio V en un programa más de A Través del Arco Iris. Muchas gracias. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A Través del Arco Iris es una producción de Radio V 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana.